Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con una extensión territorial de 756 hectáreas. La construcción del nuevo aeropuerto cuenta con un presupuesto inicial de 169,000 millones de pesos. Con instalación completa, contará con una superficie de 4,431 hectáreas y en su etapa final tendrá capacidad para transportar 120 millones de personas al año, 4 veces la capacidad del actual. La construcción del aeropuerto tendrá 5 etapas que culminarán en 2069. De acuerdo con el gobierno federal, será uno de los 3 aeropuertos más grandes del mundo. Regresamos contigo, Pedro. Pues ya estamos aquí de vuelta, gracias por los datos, Paulina, para hablar precisamente del tema del aeropuerto. A ver, más bien del terreno que queda libre con el cambio de un aeropuerto a otro. Les decía Salomón en el corte que me gustaría que me ayudaran a ver cuáles han sido las alternativas que la opinión pública ha venido, digamos, imaginando para estas hectáreas. Mira, a ver, Pedro, déjame, inicio, tú dijiste hace ratitito, pues todo esto que están planteando de ciudad, pues se escucha complejo. Ajá, sí. Yo te diría, todo esto que podemos plantear o replantear de transformación urbana, lo podemos visualizar en 710 hectáreas. Es decir, es suficientemente grande y central como para, a partir de ahí, hacer un replanteamiento urbano de la ciudad en su conjunto. Entonces, partiendo de ello. Ahora, segunda premisa, yo te lo diría con toda claridad. O sea, Miguel Ángel Mancera sí nos dijo, vámonos sin prejuicios. Entonces, en mi caso ya ha sido difícil. Ahorita tú nos dices, ¿qué opinas? Yo voy reseteado del cerebro, a imaginar sin prejuicio, a escuchar todo, ¿no? Sí, por supuesto que ha habido alternativas. Ha habido alternativas que han planteado arquitectos mexicanos, ¿no? El gran Teodoro González de León y Alberto Kalach, desde hace mucho tiempo han propuesto todo un plan hídrico, medioambiental. Hay quienes inspiran o visualizan ahí un nuevo pulmón para la ciudad. Pero yo te diría, creo que lo que tenemos que ir descubriendo son premisas. Es decir, yo creo que el conservadurismo en extremo no, pero tampoco, por supuesto, el desarrollo inmobiliario rapaz. Yo creo que cabe todo, cabe cultura, universidad, bosque, vivienda, industria, cabe todo. Creo que tenemos que pensar que mucha gente vive de la unidad económica del aeropuerto y reitero, es una zona deprimida. Claro. Creo que eso tiene que ser un tema central en las decisiones que se tomen. Segundo, el cómo se toman estas decisiones. Que si quieres regresamos al cómo, que me parece importantísimo. Okay. Y quizá pues lo único que podemos decir es que hay experiencias en el mundo que también nos pueden servir de ejemplo de qué han hecho ellos, tanto en el qué se ha hecho como en el proceso para tomar la decisión. No, y retomamos las 3. Me gusta esto, de cómo hacerlo, de cuáles son los ejemplos y algo que dijiste que me parece fundamental, de cómo compenetrar lo que existe con lo que se haga, que creo que es clave. Pero te preguntaría nada más, ¿tienes algo que decir de esto? Es decir, de las alternativas y de las que no necesariamente has visualizado tú, sino de las que se han colocado sobre la mesa, ¿no? Pero mira, yo, si me lo permiten, yo empezaría no por lo que se puede hacer, sino lo que no se puede hacer. A ver. ¿Sí? Pues, estamos de acuerdo ahí, ya vamos, seguimos con lo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? En mi opinión, lo que no podemos hacer otra vez es una macro plaza, una megatorre, un macro, quién sabe qué. Ya la ciudad ya no da para eso. Lo que necesitamos son, como tú lo mencionaste anteriormente, proyectos de escala más, de una escala habitable, donde todo lo que mencionó Salomón me parece que es fundamental. Es la única forma de empezar a recuperar ciudad. Bueno, la otra cosa que no se puede hacer ya, y ahí tiene que ver la importancia de las 710 hectáreas, es que ya no se puede hacer un proyecto que no cumpla 3 requisitos que a nivel mundial se están manejando como características para que una ciudad sea sustentable. Que el abastecimiento de agua, bueno, su uso y desecho de agua sea sustentable. Quiere decir que no carguemos más la demanda de agua que estamos sacando del Lerma
ni le echemos otra vez al drenaje con las secuelas de impactos ambientales en el mezquital. Esa es una. La otra es el consumo de energía. El consumo, estamos acostumbrados que Infiernillo, Tula, que la tenemos aquí cerquita, pues nos da nosotros prendemos la luz ahorita aquí cuando entramos y creemos que así es la vida, ¿no? Pues hay luz, pero tener esa luz nos causa unos, el costo no me meto porque aquí Salomón me tunde, pero ambientalmente tiene unos impactos muy fuertes. Entonces, estas 710 hectáreas creo que deberían de ser un ejemplo de cómo se puede ser sustentable en términos de energía. Y el tercero es el manejo de desechos. Ahí ya tenemos en la zona tenemos el bordo, el bordo de Xochiaca, que se ha tratado de utilizar, los esfuerzos no han sido suficientes para que con el manejo de desechos propios de lo que se haga ahí, biogás, para una parte de electricidad, no será todo, pero será una parte fundamental. Bueno, aquí nos dice tres elementos que dice bien de la experiencia del mundo, y tú ya adelantabas que... Y yo te diría, con lo que dice Javier, por supuesto que lo que ahí se piense, y creo que reitero el mismo punto, tendrá que ser el inicio de un replanteamiento de la ciudad. Estos temas de sustentabilidad, de energía renovable y de manejo de basura sólida, basura orgánica, en fin, son temas que estamos discutiendo para la ciudad, pero ahí se hacen más plásticos que nunca tenemos la posibilidad. Sí, mira, el 22 y 23 de septiembre estamos organizando un primer foro internacional en la Ciudad de México, donde creímos muy importante sí escuchar a nuestros urbanistas, arquitectos, geógrafos nacionales, pero también traer experiencias de otros países que en la última década, sobre todo, han vivido este tipo de posibilidades. Traemos 3 casos en particular en donde se mudaron aeropuertos. Uno es el caso de Tempelhof en Berlín, en Alemania, en donde el aeropuerto que tenía 440 hectáreas se muda. El otro caso es el aeropuerto Mariscal de Quito, Ecuador, que está mucho más chiquito, 138 hectáreas, pero enclavado en el centro de la ciudad y con características similares a las nuestras, changarros alrededor, en fin. Y el tercero es el caso del aeropuerto Robert Mueller de la ciudad de Austin, Texas, 338 hectáreas, en donde también se muda. Cada uno tuvo destinos diferentes y sobre todo tuvo procesos de decisión también diferentes. Escuchar estas experiencias creo que va a ser un tema muy rico. Le sumamos también lo que para muchos es quizá la transformación urbana más relevante de una ciudad grande. Entonces invitamos a los planeadores de Seúl, Corea, que hay que recordarlo, allá ya están tirando segundos pisos y están en una lógica ya diferente a la nuestra. Entonces creo que con esas experiencias, con la opinión del gobierno federal, que algo tiene que decir, y con algunas opiniones de quienes han pensado en México de este tema, pues vamos a tener un punto de partida. Nos decía Salomón algo muy importante, y aquí me gustaría escuchar tu opinión acá. ¿Importa el qué vamos a hacer? Importa que se respeten estos aspectos que tú señalas, importa mirar al mundo para conceptualizar una ciudad, digamos, moderna, que responda a las necesidades de las características del México actual, pero igual de la concepción de lo urbano. Pero nos decía que lo más importante es el cómo. ¿Cómo procesamos una decisión? ¿Quién debe participar? ¿Con qué mecanismos? Es decir, ¿cómo llegar a una decisión que además nos va a impactar a todos? Bueno, yo creo que ya tenemos los elementos. O sea, la cuestión de la opinión técnica y la mejor opinión técnica, por supuesto que es fundamental. O sea, no podemos tomar decisiones de esta envergadura pues con información que no es suficiente, que esté incompleta o que esté mal planteada. Por ejemplo, aquí además hago un paréntesis.
cuidado con la cuestión del bosque metropolitano y eso. No se pueden plantar árboles en el exlago de Texcoco, perdónenme, no se puede por el suelo es salino, tiene un alto contenido sódico. Bueno, se puede si metemos una impermeabilización de concreto, luego le ponemos un estrato de no sé qué, no se puede. No se puede. Entonces, lo que sí se puede, ¿qué se puede? Se puede recuperar la zona con alguna vegetación halófita, por ejemplo, que resiste la sal, no sé qué. De hecho, las zonas de anidación, que es cierto, se han logrado conseguir después de muchos años, que Nabor Carrillo le dedicó prácticamente toda su vida a eso. Regresaron los patitos de Canadá, porque es vegetación, no son árboles así como los podemos pensar de ahuehuetes en Chapultepec, pero es vegetación natural. Entonces, eso para lo que pensemos de lo natural, ahí. La otra parte fundamental es la participación social, pero igualmente la participación social, en mi opinión, necesita también tener como que parámetros de lo posible, no solamente lo deseable. Y dentro de lo posible, estaba yo pensando ahorita que mencionaba los casos donde en el caso del aeropuerto de Berlín, pues ahí los colegas berlineses, pues hubo un referéndum, votaron, queremos un parque. No, y tú vas a Berlín y vas al parque y dices, ay, pero aquí no podemos hacer ese parque. Entonces tenemos que tener esos elementos a la mano para ver qué sí podemos hacer. A ver, y entonces, ¿cómo procesar? Yo te diría, ocurrencias genuinas, pueden haber miles. Cinco principios. Vale. 1, es una decisión primeramente de los capitalinos. De los capitalinos. Sí. Es decir, quienes estamos implicados en ellos somos quienes aquí vamos a habitar. Por supuesto que hay un impacto nacional, regional. Una pregunta de capitalinos DF o capitalinos en esta concepción. En primera instancia son los capitalinos. Capitalinos Ciudad de México. Así lo creo como principio. Ahora vamos. Sí. Segundo, sí, tenemos que hacer caso a lo técnico. Okay. ¿Qué es factible técnicamente y que no es o que es muy difícil realizar? Tercero, tiene que ser efectivamente de cara a la ciudadanía. Todo el proceso de discusión, decisión, de consulta tiene que ser democratizado. Aquí no puede ser en un escritorio de gobierno 2 dibujitos, y esto fue lo que vamos a hacer. Es demasiado importante, trasciende administraciones, son diferentes órdenes de gobierno implicados, necesita ser de cara a la ciudadanía. Cuarto, máxima transparencia. Es decir, no que vaya a ser un desarrollador que de repente va con absoluta transparencia y pulcritud el modelo, el proceso que sea. Y quinto, y lo dejo al final porque me parece quizá el punto más relevante, y lo reitero, la cohesión social, la oportunidad de volver a darle una oportunidad a la zona oriente de nuestra ciudad que ha estado olvidada. Si por gestos hago la evaluación, vi solo que en el primer punto no estuviste de acuerdo. No, en el de solo, no, bueno, la parte de solo de capitalinos. De que es solo del DF, es nuestro suelo, han sido nuestros esfuerzos en gran parte construir esta ciudad. Hasta los años 70, a partir de los años 70 se hizo otra cosa. Y fíjate, aquí es importante, en 1917 Lombardo Toledano tuvo una iniciativa de crear el Estado del Valle de México. O sea, fue una visión, ahorita van a ser 100 años, fue una visión, y bueno, cuando la Ciudad de México estaba así, ¿no? Bueno, por circunstancias políticas, lo que tú digas, no sé. Si eso hubiera sido, ahorita no tendríamos esta discusión de que si llega hasta aquí. Lo que nos costó, yo no digo nos, porque me cuento, lo que nos costó hacer las líneas A y B del metro. Tiempo para convencer y para articular esfuerzos. Entonces yo creo que ahorita la envergadura del proyecto, usémoslo, como decías, como oportunidad para decir, ¿por qué no entre los dos construimos ciudad? Es que es muy importante porque hablaron de distintas dimensiones, pero la parte jurídica, y no te voy a preguntar necesariamente si cuestiones técnicas de derecho, pero sí te preguntaría, a ver, ¿cómo procesar eso? Porque tú mencionas distintos órdenes de gobierno, lo cual es cierto, pero pues también una serie de tareas que requieren inevitablemente una, digamos, corresponsabilidad entre entidades, es decir, ¿qué hacer por ahí? Mira, de entrada, pues siempre va a estar latente una discusión sobre la propiedad. Sobre la titularidad. Hoy hay una propiedad netamente federal para uso de aeropuerto. Que es interesante, si el carácter federal depende de la finalidad con la que se está ocupando o es,
directamente del terreno. ¿Sí? Pero ahí eres tú, Pedro, el Sí, experto. no Entonces, tanto, pero sí, es que es una gran pregunta, yo no sé qué tanto... Lo segundo, y que me parece que es absolutamente cierto, ahí sí no hay duda alguna, es la potestad de los usos de suelo, es decir, lo que se puede y no se puede hacer ahí, es 100% local. Okay. Ahí sí no hay que, ya no es aeropuerto y ahora queremos hacer vivienda, no, esos permisos los tendría que dar la ciudad. Fuera de eso, pues bueno, y luego quizá hay otro tema, ¿no? No sé, estoy pensando, las eventuales concesiones de uso de los distintos espacios que hoy están otorgadas y que de alguna manera tienen que verse compensadas, me imagino. Eso me parece muy relevante y lo hemos dicho ya con toda claridad y siempre en un diálogo respetuoso. Creo que tiene que quedar muy claro que todo lo que se necesita en los siguientes años para que siga funcionando el aeropuerto, pues bueno, pues adelante. Pero no se puede hoy empezar a construir cosas que no tienen que ver con el aeropuerto dentro del terreno del aeropuerto. Creo que ahí sí nos tenemos que ir a una suerte de veda sobre cualquier tema que no sea netamente para el funcionamiento aeroportuario. Claro, me parece muy importante. ¿Alguna reacción? Se nos acaba el tiempo, así que... Bueno, eso es muy rápido. Sobre las concesiones, que tiene que ver también con la cosa del cómo y el qué, ¿no? Lo que dijiste muy al principio, este terreno, este proyecto tiene la oportunidad de tener una dimensión social, sobre todo de cohesión social. Bueno, se ha mencionado, y mencionaste también educación, no escuché salud, pero pudiera ser por el tamaño de la cuestión. Entonces, pero esos dos temas, bueno, supongo que no se va a hacer dos kinders o una clínica para que me saquen la muela, ¿no? Por el tamaño de las cosas que se pueden hacer y que se deben hacer ahí, y en la perspectiva que tú mencionabas de darle equipamiento a la zona oriente más desfavorecida de la ciudad desde siempre, pues se tendrán que entrar a la discusión otros actores. Para empezar, estos de educación y salud, ¿cuál es la cobertura actual de las universidades, sobre todo de educación superior, ¿no? ¿Y qué es lo que es factible, qué es lo que es deseable poner ahí? Salomón, nos quedan 40 segundos, te quiero hacer una pregunta. Dijiste, este es un proyecto, o más bien un reto transeccional, y tienes razón, cuando menos a 3 gobiernos de la Ciudad de México les va a tocar, al actual y a los 2 que siguen. Sí. Bueno, esa dimensión política, ¿cómo garantizar que no descarrile el desarrollo de un proyecto tan complejo? Yo creo que si se hace, primero, el entendimiento de que es un proyecto de varias generaciones, pues le quita el carácter de propiedad a una administración. Segundo, si todo se hace de cara a la ciudadanía, de forma transparente, los propios capitalinos en su sentido extenso lo irán haciendo propio y lo sabrán para el futuro de sus hijos y lo defenderán. Y tercero, yo te diría, hay que dejar la visión, hay que dejar los documentos, y esos documentos tienen que ser pues parte de las responsabilidades que asume las administraciones que llegan. Por supuesto, a nosotros nos tocará dejar la visión, dejar quizá la opinión de la ciudad con preceptos, premisas y principios, y hasta ahí. Hasta ahí. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Salomón, Muchas en verdad. Gracias, Pedro. Muchas gracias, en verdad, Javier, por estar acá. Es un gusto tenerlos en Observatorio, no es la primera vez, espero que no sea la única. Muchas gracias. Y además este tema es de los que nos va a dar mucho que decir. Ahora que empiece el foro y luego las consultas y todo lo demás, bueno, pues abramos este espacio para seguir reflexionando sobre este tema. Mi conclusión sobre el programa del día de hoy es que no estamos hablando de un aeropuerto ni solamente de un terreno. Estamos hablando de la oportunidad que tenemos los capitalinos y en esa medida los mexicanos para repensar el concepto de ciudad en el que queremos vivir. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo martes a las 9 de la noche. Gracias.